Hola Iván, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas Iván? Estoy en una PC de escritorio y tengo problemas de cámara. ¿Me escuchas Iván? Hola Iván. No sé si me estás escuchando. Me sale connecting audio el tuyo. Hola, 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 hola. Sí, sí. Hola. Hola Iván, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? No sé si me escuchan. Iván no me está respondiendo. Francisco, ¿vos me escuchas? Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? ¿Alguien me escucha?
Hola, ¿me escuchan? Francisco, ¿me escucha? Hola, sí, Ah, ok, ok. Pensé que estaba con problemas. Cámara lo que no tengo hoy, estoy en una PC de escritorio nomás, pero quería saber si me escuchaban por lo menos para terminar de desarrollar lo que habíamos dejado la otra vez pendiente, que es la parte del Dio Center. Vamos a empezar nomás ya, total, esto va a estar grabado. A ver, vamos a compartir. Bueno, ahí está. ¿Se ve ahí? sí se ve. Bien. Bueno, entonces, la otra vez nos habíamos quedado en la parte del Dio Center, ¿verdad? A ver, vamos a ponerlo grande. A ver si no se pierde mi... ¿Está bien? Ahí se ve, se sigue viendo. Sí se sigue viendo. Bueno, bueno, entonces Ahí ya no se ve. no se ve. Ah, bueno, la otra dio el mismo problema. Voy a dejar en chico nomás. Bueno, entonces estamos en la parte de Dio Center. Sí, ok. Bien, entonces continuando con el tema de los diodos, ¿verdad? Vemos la parte de los diodos porque justamente dio la parte fundamental constructiva de los tiristores, ¿verdad? Entonces necesitamos sí o sí conocer su teoría. Eh, bueno, entonces nosotros vimos, ¿verdad? Cómo funcionan los diodos, cómo se comporta, inversa, directa, todo, 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 ¿verdad? Ahora aparece un nuevo personaje en la cancha, vamos a decirlo, ¿verdad? Que es el diodo Zener, ¿sí? ¿Qué es el diodo Zener, verdad? Es un diodo especial que tiene cierta particularidad de funcionar en directo como un diodo normal y en inverso, ¿verdad? Como un diodo Zener, justamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su función principal? Es funcionar como si fuese un regulador de voltaje. Ahora les voy a mostrar cómo, ¿sí? Entonces, el diodo Zener, una de sus características especiales es que él puede conducir en inversa sin estar en estado de disrupción, ¿verdad? Que es lo que pasa con los otros diodos. Los otros diodos, ¿qué pasa? Que si te llegaba a conducir en inversa es porque ya destruiste el diodo, ya entró en su máximo estado en su estado disruptivo, ¿verdad? Se superaron todos sus valores y este directamente se descompone y empieza a conducir, ¿sí? Bien. Eh, bueno, justamente aquí lo que vemos, ¿verdad? Es la simbología del diodo Zener, ¿verdad? Y vemos que el texto también nos dice que principalmente es utilizado como dispositivo de voltaje de referencia, ¿verdad? O sea, un regulador, sí. La idea del diodo Zener es que este sea conectado en paralelo, ¿verdad? Para que pueda hacer la función de limitador de tensión sobre algunos equipos sensibles, ¿verdad? Eh, acá nos dice también que el diodo Zener, ¿verdad? En condiciones de polarización de normal, actúa de forma normal, ¿verdad? Como un diodo tradicional, ¿verdad? Dependiendo de sus valores constructivos, él va a tener una tensión, ¿verdad? Que es famosa la tensión de umbral, donde este rompe y empieza a conducir, ¿sí? Entonces, en inversa, nosotros tenemos lo que sería ya la tensión Zener, que es una tensión que se elige de acuerdo a las necesidades que uno va a tener, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos esta posibilidad de conducir en inversa con el diodo, ¿sí? Aquí, si se fijan, ¿verdad? Tenemos un pequeño circuito, ¿verdad? Donde nosotros vemos, en este caso, el diodo Zener, ¿verdad? Está regulado en forma directa, ¿verdad? Y funciona de forma normal, ¿verdad? Les quiero mostrar aquí, ¿sí? En esta forma, por ejemplo, ¿qué hace el diodo Zener, ¿verdad? Si nosotros tenemos, voy a dibujar con mi lapicito. Aquí. Si nosotros tenemos una máxima cantidad, ¿verdad? Que puede conducir acá, o sea, que una máxima cantidad de tensión que puede llegar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace, verdad? La tensión y la corriente toman este camino y va adquiriendo cierto valor, ¿verdad? Entonces, cuando él supere, voy a cambiar el color. Cuando esta tensión por algún motivo supere el valor de tensión, ¿verdad? El valor de umbral del Zener, ¿verdad? En inversa, entonces el Zener empieza a conducir aquí, ¿sí?
Y recuerden que la tensión en paralelo es igual, ¿verdad? La tensión en paralelo en dos ramales, ¿verdad? Que terminan unidos por tierra en este caso, es igual, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? No va a poder pasar más de la cantidad que el diodo está conociendo en esta resistencia tampoco, ¿verdad? Bueno, para eso entonces lo que se hace es, se elige el componente de acuerdo a la necesidad, ¿sí? A ver, ¿cómo quito este lápiz? Borrar todo y mouse, ¿sí? Entonces, este es el caso de un circuito tipo, ¿verdad? En donde es mayormente utilizado el diodo Zener, ¿sí? Como regulador, ¿verdad? A ver si tenemos otro circuito. Bueno, tenemos más que nada textos, ¿verdad? Estos son ya generalidades, ¿verdad? Entonces, a ver si fijamos aquí. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos, ¿verdad? Ya una mezcla entre todos los circuitos anteriores que estuvimos viendo, ¿verdad? Y vamos a decirle el diodo Zener, ¿sí? Lo que tenemos aquí es un rectificador de onda completa que se encarga, ¿verdad?, de convertir la corriente alterna que pasa por medio de este transformador a corriente continua. Una vez que esta corriente es convertida, ¿verdad? La tensión que circula en paralelo por todas las ramas a partir de a ver, vamos a dibujar, a partir de esta resistencia, a partir de esta resistencia para adelante, ¿verdad? Es la misma, ¿verdad? O sea, aquí, aquí y aquí debería ser la misma, ¿sí? Entonces, si hay alguna subida rápida de tensión, ¿verdad? Es el diodo Zener en que se encarga de convertirse, vamos a decirle, cuando conduce en inversa en un puente. Entonces, él desvía gran parte de la corriente aquí, ¿verdad? Y genera una pequeña caída de tensión que equilibra, vamos a decir, todas las tensiones que caen sobre las corrientes, ¿sí? Usualmente esto es utilizado para equipos vamos a decir, que son muy sensibles a las variaciones de tensión, ¿sí? Que son, que funcionan, vamos a decir, con tensiones muy precisas, ¿sí? Bueno, vamos a borrar todo esto. A ver, tengo que sacarse el lapicito, lo que se queda trancado después de dibujar. Ahí está, ok. Bien, entonces, aquí vemos, ¿verdad? Bueno, esto podemos ver más adelante. Aquí también, esto vamos a ir simulando después, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasar a lo que sería la siguiente aplicación, ¿verdad? De los diodos, ¿verdad? En este caso, voy a dejar de compartirles este. Pero básicamente, en conclusión, es eso, ¿sí? El diodo Zener es un diodo que en directa funciona de forma normal, ¿sí? Es un diodo como cualquier otro, ¿sí? Pero en inversa, él tiene un voltaje Zener que es su voltaje de umbral, ¿verdad? Una vez que este voltaje es superado, ¿verdad? También se llama voltaje de mantenimiento, o sea, si el voltaje es inferior a eso no hay conducción, si el voltaje cae de eso tampoco hay conducción, ¿verdad? Entonces, bueno, una vez que él supera eso, él deja pasar la tensión por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Equilibra los valores paralelos sobre los circuitos sensibles, ¿sí? Esa sería la conclusión. Entonces, más adelante nosotros tenemos, ¿verdad? Lo que sería ya la combinación de los diodos, en este caso el DIAC y el TRIAC, ¿sí? Nosotros vamos a empezar por lo que es el DIAC, que es un diodo de corriente alterna, ¿sí? Un diodo con la capacidad de funcionar, ¿verdad? En corriente alterna. Vemos en su simbología que está conformado de dos diodos, ¿verdad? Básicamente. Entonces, este puede hacer la conducción en ambos sentidos, ¿sí? Justamente ustedes saben que la corriente alterna es una corriente, vamos a decir, la senoidal, ¿verdad? Muy feo mi dibujo. Es una corriente senoidal, ¿verdad? Que toma valores positivos y valores negativos durante el paso de su ciclo, ¿sí? Él constantemente es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Por eso es que nosotros podemos conectar cualquier equipo de corriente alterna, podemos sacar el enchufe, dar la vuelta y volver a conectar sin problema, ¿verdad? Justamente es esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el valor de la corriente es alternada durante su ciclo, ¿sí? Entonces, más o menos para entender el funcionamiento de este circuito, ¿sí? Si nosotros le conectamos al DIAC
una fuente de tensión, ¿sí? Nosotros tenemos otra vez una tensión de umbral de este día, ¿verdad? Esta vez la tensión de umbral del día puede tomar ya valores superiores a lo del material, que son como lo del silicio, ¿verdad? O el diócener, ¿sí? En este caso, por las características de este ejemplo, la tensión de umbral es de 30 voltios, ¿sí? Antes de 30 voltios yo no voy a tener ningún tipo de circulación de corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo le meto 30 voltios, ahí la tensión de umbral se rompió, ¿sí? Ahora, él necesita 5 voltios de caída de tensión como tensión de mantenimiento, ¿sí? Para que él pueda mantener su estado, se necesita que esos 5 voltios estén ahí, ¿sí? Entonces, eh, voy a decir, no hay un participante en espera, sí hay. Bien, entonces, nosotros vemos, ¿verdad? Que ¿cómo se dice? El DIAC, ¿verdad? Conduce al superar su tensión, ¿verdad? De umbral. Y además de eso, él otra vez genera una pequeña caída de tensión, ¿sí? O sea que la lámpara en este caso está recibiendo 25 voltios, ¿sí? ¿Cuál es otra particularidad ahora del DIAC, por ejemplo? Entonces el DIAC, una vez que nosotros bajamos el valor de tensión, él se queda encendido, ¿sí? Recuérdense que en el diodo común, ¿verdad? Por ejemplo, 0,7 voltios, ¿sí? Nosotros habíamos dibujado la rampita esa. Entonces, con 0,7 voltios, ¿qué pasa? Si nosotros bajamos a 0,6 voltios, él instantáneamente dejaba de conducir, ¿sí? O sea que la tensión de mantenimiento era exactamente igual a la tensión de umbral. En este caso, en el caso del DIAC, eso no ocurre, ¿sí? En este caso, ¿verdad? La tensión de umbral tenía el valor de 30 voltios, ¿sí? La fuente superó los 30 voltios y tuvimos el paso de corriente a través del diodo, ¿verdad? Generando una caída de tensión de 5 voltios, que es la tensión que él va a consumir constantemente para poder mantenerse, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En el siguiente ejemplo, lo que se hace es se reduce el valor de la fuente por debajo del valor de la tensión de umbral del DIAC, ¿verdad? Y este DIAC igual se queda activado, ¿ok? Entonces, su particularidad es que esta vez la tensión de mantenimiento no es la misma que la tensión de umbral, que la tensión de encendido, vamos a decirle, ¿sí? Entonces, la tensión de mantenimiento de este circuito es de 5 voltios. Si nosotros bajamos de esto, sí ya vamos a tener, ¿verdad? Una pérdida de la conducción de corriente. ¿Por qué? Porque el DIAC va a pasar a ser un circuito abierto, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos justamente un pequeño ejemplo donde, en donde se puede ver, ¿verdad? La corriente alterna que va tomando los valores tanto positivos como negativos, ¿verdad? A ver, vamos a dibujar aquí. ¿Sí? Aquí abajo, si se fijan, ¿verdad? Nosotros tenemos la forma de onda de señal de la corriente alterna, ¿sí? Entonces él toma positivo, negativo, ¿sí? Como dijimos antes, esta tensión debe superar la tensión de umbral, la tensión de conducción del DIAC, que en este caso es 30 voltios. Entonces, esto empieza a conducir en este sentido, ¿verdad? hasta que, hasta que esto, aquí se ve, ¿verdad? Que esto que vemos aquí sería el comportamiento de la tensión que pasa a través del diodo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos lo que sería la tensión de funcionamiento, ¿verdad? Y a partir de ahí sube la tensión y baja a cero. Aquí se reinicia y se mantiene constante hasta que pase otra vez los 30 voltios que debe conducir, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta pequeña diferencia que hay aquí, esta pequeña diferencia, ¿verdad? Porque en este caso vamos a asumir, ¿verdad? Una frecuencia baja, corta, ¿verdad? Una frecuencia, ¿cómo se dice? Observable, ¿verdad? No de 50 Hz, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos una frecuencia lenta, cuando haya este cambio, nosotros vamos a poder observar que esta lámpara se apaga, ¿verdad? Mientras que la tensión está por debajo de los 30, ¿ok? Entonces, él llega a los 30, conduce hasta que pasa su tensión de mantenimiento, ¿verdad? Ahí es donde aquí se ve que se queda en cero
durante un pequeño ciclo, ¿verdad? No, o sea, no un ciclo, un pequeño tiempo indeterminado, ¿verdad? Entonces empieza a subir la tensión del lado negativo, ¿sí? Empieza a subir la tensión del lado negativo aquí hasta que genera otra vez la conducción. Entonces empieza a arrancar de este lado, ¿ok? Y enciende la lámpara otra vez, ¿verdad? Sin problema. ¿Por qué? Porque anteriormente estaba bloqueando este paso y no se podía cerrar el circuito en inversa. Pero como vimos el símbolo, ¿verdad? La capacidad de justamente del DIAC es de poder conducir en ambos sentidos y de poder trabajar en corriente alterna. Esa es una de sus, o sea, esa es su particularidad principal, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, a ver, esta es la misma diapositiva, aquí. Vamos a quitar, vamos a borrar todo esto. Bien, entonces, básicamente, resumiendo, ¿verdad? La parte de Tristor es lo que sería el triac, ¿verdad? Tenemos que, en este caso, por ejemplo, en vez de llamarle ánodo y cátodo a las entradas, ¿verdad? Esta entrada se llama AA1 y A2, ¿verdad? Sería el terminal principal 1 y terminal principal 2, ¿sí? Si llegaron a ver los relés, los contactores, ¿verdad? Están con la misma nomenclatura, ¿verdad? Esta es una nomenclatura, vamos a decirle, universal para poder aplicar la alimentación de los equipos, ¿sí? Para no cometer ningún error a la hora de aplicarlos. Entonces, también podemos decir que es bidireccional, ¿ok? Entonces, al nosotros decir simplemente que esto puede trabajar en corriente alterna, ¿verdad? Entonces ya asumimos que esto es bidireccional, ¿sí? ¿Por qué asumimos que es bidireccional? ¿Por qué? Porque la corriente alterna va a tomar siempre los valores positivos y siempre los valores negativos, ¿sí? O sea, la corriente alterna nunca va a poder ser de un sentido nomás, ¿verdad? Y peor cuando es a alta frecuencia, entonces la corriente alterna va a alternar mucho más rápido lo que sería su sentido, ¿verdad? Su polaridad, vamos a decir. Entonces es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, ¿sí? En este caso, habla de que no tiene un terminal de disparo, ¿sí? ¿Por qué nos dice esto? Porque nosotros vamos a estar viendo después lo que sería el TRIAC, ¿verdad? El TRIAC y el SCR. Esos son tiristores que tienen terminal de disparo. O sea que la forma de controlar esos tiristores es, vamos a decirle, es más de forma voluntaria y vamos a decirle con una intención de activación, ¿sí? No va a estar sujeto a un cambio, a una posibilidad, a una, ¿cómo se dice? A una subida de tensión, a una ruptura, no. Va a estar sujeto a un valor de compuerta que es el que se va a encargar de activar o desactivar esa puerta, ¿sí? Usualmente el DIAC es parte del control de un TRIAC, ¿sí? Eh, Se activa con voltaje de ruptura, ¿verdad? Sí, ¿verdad? El voltaje de ruptura justamente es vamos a decir, lo que sería su voltaje de umbral. Entonces, nosotros en este caso no tenemos un control tan preciso, ¿sí? Tenemos un control que depende de un valor, ¿sí? Y ese valor va a estar dada por las características del DIAC, ¿ok? Entonces, él únicamente depende, ¿verdad? Si, tipo, si llegué al valor, bueno, voy a conducir. Si no llegué al valor, yo no tengo forma de conducir, ¿sí? No hay una señal de control, no hay dispositivo de control, no hay un sensor que pueda activar, no hay nada, ¿verdad? Solamente él depende de cierto valor de la tensión, ¿sí? Y por último, ¿verdad? Justamente por sus características de control, ¿verdad? De que se utiliza como un elemento auxiliar de control, el DIAC es un elemento de baja potencia, ¿sí? Siempre van a ver más adelante, o sea, más adelante cuando vemos lo del DIAC, van a ver cómo el DIAC entra para controlar el DIAC y siempre tiene una resistencia en serie, ¿sí? Esa resistencia en serie, o sea, cumple la vez de un limitador de corriente, ¿ok? Porque no se necesita mucha corriente. Sí, tampoco al final de cuentas, el triac recibe en su compuerta de activación. ¿Sí?
Bien, entonces, esto es lo que yo le quería mostrar para ver hoy, ¿verdad? Yo le voy a subir todo esto ahora a la plataforma, que es lo que sería completar con lo que sería el Dio Center y ver el tema del DIAC y del TRIAC, ¿sí? Y antes de cerrar, no sé cuántos tiempos nos queda. Voy a mirar un poco, creo que no puedo ver cuántos tiempos nos queda. A ver. Nosotros rendimos la semana que viene, ya si no me equivoco. Nuestro examen es el 14, el jueves 14 es nuestro examen, ¿verdad? No sé si ustedes tienen ya el horario de examen. ¿Lo tienen? ¿Me pueden escribir si no tienen? Sí, ¿qué tal pasaron? Ya no pasaron hace rato. Ya la pasaron. Y el 14 Sí, rendimos, sí. ¿verdad? Creo que sí. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer, le voy a unificar un resumen de presentaciones para que ustedes tengan todo en uno, para que puedan estudiar de ahí nada más, ¿verdad? Y vamos a decirle el examen, voy a hacer que sea selección múltiple y uno o dos temas de emitir algún tipo de juicio, ¿verdad? Por ejemplo, le digo yo, en la siguiente figura, ¿qué es lo que ocurre, ¿verdad? Y yo le pongo un diodo que está en inversa y tal cosa. Entonces ustedes analizan lo que pasa y emiten un juicio sobre eso, ¿verdad? Más que nada para saber si entienden cómo funcionan estos equipos. Bien, entonces voy a subirle esto a YouTube y